Mehmed II, el sultán que cambió el mundo con la toma de Constantinopla. Constantinopla, una ciudad que, durante más de 1000 años, fue el corazón de un imperio y la envidia de reyes y conquistadores. Fundada por el emperador romano Constantino el Grande en el año 330, esta metrópoli no era solo una ciudad, sino un símbolo. Constantinopla representaba el poder, la riqueza y la grandeza de la civilización bizantina. Ubicada estratégicamente entre Europa y Asia, Constantinopla controlaba las rutas comerciales más importantes del mundo antiguo. Desde sus mercados repletos de especias, sedas y piedras preciosas, hasta sus imponentes murallas que desafiaron innumerables asedios, la ciudad era considerada invencible. Pero Constantinopla era más que un centro económico, era un bastión del cristianismo, hogar de Hagia Sofía, la mayor iglesia del mundo durante siglos, y un faro de conocimiento, arte y cultura en la Edad Media. Su apodo lo decía todo, la reina de las ciudades. Por siglos, emperadores bizantinos se apoyaron en sus murallas y en el mar de Mármara para resistir ataques de hunos, árabes, búlgaros y hasta cruzados. Pero todo cambió en 1453, cuando un joven sultán otomano, con una visión implacable y un plan brillante, puso su mirada en esta ciudad legendaria. Esta es la historia de cómo Mehmed II, el conquistador, logró lo impensable: derribar las murallas de Constantinopla y cambiar el destino de 2 continentes para siempre. En este video, exploraremos cómo este joven sultán, con apenas 21 años, no solo conquistó Constantinopla, sino que transformó el curso de la historia mundial. Quédate hasta el final para descubrir cómo lo logró y por qué es considerado uno de los hombres más importantes de la historia. Para entender la grandeza de Mehmed II, primero debemos conocer el mundo que lo rodeaba. A mediados del siglo XV, Constantinopla había resistido numerosos asedios. Sus murallas, consideradas impenetrables, eran legendarias. Esta ciudad controlaba el acceso entre Europa y Asia, y quien la poseyera controlaría el comercio y la política de la región. Por otro lado, el Imperio Otomano estaba creciendo rápidamente bajo el mando de los sultanes. Mehmed II, quien ascendió al trono a los 19 años, sabía que conquistar Constantinopla no solo sería un triunfo militar, sino un golpe simbólico que colocaría a su imperio en el centro del mundo. Mehmed II no era un sultán cualquiera, era un visionario. Desde joven soñó con tomar Constantinopla, pero no lo veía como un simple capricho, sino como una misión que consolidaría su legado y el del Imperio Otomano. ¿Qué lo hacía diferente? Primero, su educación. Mehmed fue entrenado no solo en artes militares, sino también en ciencias, filosofía y varios idiomas. Esto le permitió ser un líder culto, estratégico y capaz de pensar más allá de su tiempo. Segundo, su ambición. Para Mehmed, Constantinopla era la clave para unir Oriente y Occidente. Sabía que no podía hacerlo solo con fuerza bruta, así que combinó diplomacia, innovación y una planificación meticulosa. En abril de 1453, Mehmed II lanzó su asedio a Constantinopla, y aquí es donde su genio realmente brilla. Primero, Mehmed utilizó tecnología nunca antes vista. Mandó construir cañones gigantes, incluyendo el famoso Cañón Basilisco, capaz de derribar las murallas más fuertes del mundo. Segundo, rodeó la ciudad no solo por tierra, sino también por mar. Mehmed ideó una táctica audaz. Transportó barcos por tierra para evitar las cadenas que bloqueaban el puerto. Esto dejó a Constantinopla completamente aislada. Pero no fue solo tecnología. Mehmed demostró paciencia táctica. Durante 53 días, su ejército mantuvo la presión constante, atacando las murallas y desgastando a los defensores.
El 29 de mayo de 1453, las fuerzas otomanas finalmente penetraron en la ciudad. Constantinopla había caído. La caída de Constantinopla marcó el fin del Imperio bizantino y el inicio de una nueva era. Mehmed II no solo tomó la ciudad, sino que la transformó en Estambul, la nueva capital del Imperio otomano. Hagia Sofía, la icónica iglesia bizantina, fue convertida en mezquita, simbolizando el triunfo del Islam. Pero Mehmed no destruyó la diversidad de la ciudad. Permitió que cristianos, judíos y musulmanes convivieran, convirtiendo Estambul en un centro cultural y comercial. El impacto de Mehmed II trasciende su tiempo. Al conquistar Constantinopla, conectó el mundo de una manera que nunca antes se había visto. Su legado no solo vive en la arquitectura y la historia del Imperio otomano, sino también en cómo cambió la balanza de poder entre Oriente y Occidente. Por su visión estratégica, su liderazgo carismático y su ambición, Mehmed II es recordado como uno de los hombres más importantes de la historia. Un conquistador que no solo tomó una ciudad, sino que marcó el inicio de una nueva era. Y así, Mehmed II, el joven sultán que soñaba con Constantinopla, no solo conquistó una ciudad, sino que cambió el curso de la historia. Su historia nos recuerda el poder de la ambición y la determinación. ¿Qué opinas de Mehmed II? ¿Crees que su conquista fue un avance para la humanidad o una pérdida para la historia bizantina? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para descubrir más sobre los hombres que moldearon el mundo.